Buenos días. Buenos días. El Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple les da la más cordial bienvenida a la charla virtual Diagnóstico de la esclerosis múltiple progresiva. Esta actividad estará a cargo de la doctora Priscila Monterrey. La doctora Priscila Monterrey es miembro fundadora y coordinadora por Costa Rica de FOSEN. Ella es especialista en neurología de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en neuroinmunología de la Universidad de Barcelona, es médico asistente especialista en neurología del Hospital San Rafael de Alajuela. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Ciencias Neurológicas, miembro fundadora y presidenta del International Bureau for Epilepsy AB, capítulo Costa Rica, miembro Academia Americana de Neurología. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Priscila Monterrey. Buenos días a todos. Gracias, Marlon, por tu presentación. Un saludo a todos los que están en su casa y que toman hoy un ratito o en sus trabajos para escuchar sobre este tema. Para mí es un honor ser parte de este grupo y agradezco muchísimo la invitación a compartir un poco sobre este tema que es muy importante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de diagnóstico. Tiene características importantes. Es una enfermedad multifactorial, es decir, que no se produce solo por una cosa, sino que hay un grupo de factores genéticos, ambientales, que van a influenciar su aparición, que tiene procesos inflamatorios, pero también degenerativos, con problemas en la remyelinización, es decir, que esta estructura se mantenga adecuadamente para la conducción de la información, ¿verdad?, de nuestro cerebro, médula, al resto del cuerpo. Y hoy vamos a basar en que su curso es muy variable en cada persona, persona a persona, y ese va a ser la base de nuestra conferencia de hoy. Vamos a tener que, para empezar, debemos saber una serie de términos que muchos de ustedes ya los habrán escuchado, los conocen, pero tal vez para algunos no sean tan comunes y vamos a empezar definiéndolos. Lo primero es que es una recaída o un brote en la esclerosis múltiple. Es un síntoma, cualquiera que sea, atribuible a la esclerosis múltiple que dure por lo menos 24 horas. Y para esto la persona no debe tener una infección, porque si usted tiene una infección puede simular un brote y lo que requiere es tratamiento de esa infección. Los síntomas pueden ser muy variables, por ejemplo, disminución de la agudeza visual o como acá, esta foto que vemos que vea borroso, empañado, doble adormecimiento de alguna parte, debilidad. Vamos a tener que el término progresión, porque vamos a hablar de esclerosis múltiple progresiva, significa que hay un aumento documentado. Es decir, el doctor o quien la acompaña documenta que está en una cierta situación la persona y luego lo examina y hay un aumento de la disfunción, el problema neurológico o la discapacidad, pero no se presenta progresivamente. No tiene recuperación. Utilizamos el término PIRA, que es decir, es una progresión independiente de las recaídas, que es lo que vimos antes, no vemos un cuadro de recaída, sino que avanza progresivamente. Y se dice que el componente principal ya de esta fase es la degeneración. O se pierden los axones,
las neuronas, ¿verdad? Y entonces es por esto que se da la progresión. Vamos a hablar mucho de este término, EDSS. ¿Qué significa? EDSS es la escala que usamos los neurólogos para medir la discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces va desde que está normal, no tiene ninguna discapacidad y el examen neurológico es normal, hasta que se compromete mucho la marcha, ya necesita asistencia, silla de ruedas o ya está en una cama. Entonces, esta progresión va avanzando de acuerdo con la progresión de la enfermedad y eso es importante que veamos que va aumentando de número. Por eso, a más grande el número de EDSS, significa que hay una mayor discapacidad. Y bueno, la esclerosis múltiple utilizamos lo que se llaman fenotipos. ¿Qué son fenotipos? La forma en que se presenta. Por ejemplo, este que dice CIS es un síndrome clínico aislado, ¿verdad? Que hace un episodio de discapacidad, un único episodio, ¿verdad? Entonces ahí le llamamos síndrome clínico aislado. Está el tipo recaída-remisión, que va a ser el grupo más grande, que es entre 70 y el 80% de los casos. Sin embargo, hay series que dicen que hasta 85%, en el cual cuando vemos la evolución de acá, la incapacidad contra el tiempo, vamos a tener que tiene brotes, o sea, estos episodios que vimos, se recupera el basal o tiene brote y se recupera, pero queda un poquito de discapacidad, ¿verdad? Entonces, esa es la recaída-remisión. Está la forma primaria progresiva, que es de un 15 hasta un 20%, según lo leamos, en el cual, pues, esto va progresando, la discapacidad. No hay brotes, es una progresión, va aumentando ese EDS, independiente de la presencia de brotes. Ahora bien, la recaída-remisión puede progresar a secundaria progresiva, en la cual inicia recaída-remisión y de repente empezamos a ver que progresa ya sin las recaídas. Pues de estos dos tipos de esclerosis múltiple, la primaria progresiva y la secundaria progresiva es la que vamos a hablar hoy, cómo hacemos el diagnóstico. Bueno, en las formas progresivas vamos a hablar de dos factores importantes. Estas formas progresivas, pues tienen progresión, como su nombre lo dice, que es aumento de la discapacidad y de EDS, pero también tienen actividad, ¿verdad? La actividad se mide por brotes o porque en la resonancia magnética hay nuevas lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, ambas, tanto la primaria progresiva como la secundaria progresiva, puede estar activa y con progresión. Es decir, está progresando y tiene brotes o nuevas resonancias. Puede estar activa, presentarse brotes y lesiones sin resonancia, pero no progresa, está estable. O inactiva con progresión, o sea, no hay brotes ni actividad, pero sigue avanzando, o inactiva sin progresión. Muy bien. Y bueno, a lo que vinimos esta mañana, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? El diagnóstico, como en toda esclerosis múltiple, hay que hacerlo desde el principio, viendo cuáles son las manifestaciones clínicas de esa persona, descartar que tenga otra causa, que no sea otra enfermedad que esté simulando la esclerosis múltiple. Todos tenemos que hacerle en nuestros tiempos resonancia magnética y bueno, es opcional la de realizar la punción lumbar y en ella medir las bandas oligoclonales, que ya les voy a enseñar qué es. ¿Por qué digo esto? Porque hay lugares en los que esto no está disponible y aún así podemos hacer el diagnóstico. Y también otros estudios pensando en descartar otras patologías. El cuadro clínico va a ser muy variado. Alteraciones del equilibrio, de la fuerza, de esfínteres, o sea, les cuesta ir al baño, o se les traba la orina, o se les sale la orina, ¿verdad? La incontinencia urinaria, problemas de visión, mareos, ¿verdad? Y bueno, acá están de cuáles son los más comunes, igual como todos los esclerosis, tipos fenotipos, la fatiga, el dolor, los problemas motores,
son los más frecuentes, pero aunque sea en menos frecuencia, se pueden presentar todo tipo de manifestaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en la resonancia magnética? Pues bueno, esto es una resonancia de cerebro y esto es una resonancia de médula. Vemos estas lesiones que son de estas características, realmente ovoideas, y se dice que son características de esclerosis múltiple, vean acá, cuando se presentan periventriculares, como estas, en la corteza, que es esta, yuxtacorticales, infratentoriales, son las clásicas para el diagnóstico, y este tipo que son cortitas, ¿verdad? En lo que son incompletas, no en toda la médula, cuando es la resonancia de la médula. Ahora bien, ¿qué es eso de las bandas oligoclonales? Pues las bandas oligoclonales se toma, se hace una punción lumbar y se toma el líquido y se compara, se toma también una muestra de sangre, y hay un tipo de bandas que se presentan en el líquido cefalorraquídeo, pero no en sangre. ¿De acuerdo? Hay otros estudios que son importantes, que no siempre se hacen, pero bueno, nos pueden ayudar. Ya les voy a explicar un poco de cómo nos pueden ayudar. Los potenciales evocados visuales, en los cuales vemos sobre todo desde el ojo hasta la corteza cerebral, cómo está la vía visual, si está perdido esa mielina, el nervio, o si el nervio está dañado como tal ya el axón. Y la tomografía de coherencia óptica, o OCT, que es más conocido así, nos va a ayudar para el inicio de ciertos medicamentos y, como les voy a hablar, para el pronóstico. Es uno de los estudios que se está utilizando para el pronóstico de progresión. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero me interesaba que vieran más o menos en qué consiste cuando yo hable de potenciales o OCT, la tomografía. Es este estudio en el que le miden las fibras en lo que es la retina. ¿Ok? Para hacer el diagnóstico de las diferentes formas, fenotipos de esclerosis múltiple, lo que usamos actualmente son los criterios de McDonald's 2017 publicados en esta revista, ¿verdad? Antes, en la historia ha habido una serie de criterios diagnósticos que iban desde solo la clínica, cuando no había nada, y fueron evolucionando según las posibilidades de diagnóstico, ¿de acuerdo? Que ya cuando luego tuvimos este otro tipo de estudios, las bandas, la resonancia, ¿verdad? Para evolucionar a estos criterios, todos los criterios diagnósticos lo que buscan es hacer lo antes posible el diagnóstico de la esclerosis múltiple para ofrecer un tratamiento adecuado. Vamos a tener que en la esclerosis primaria progresiva, pues es relativamente un poco más claro el panorama. Es un checklist, como pongo acá. Tiene que haber un año de progresión de la discapacidad. Es decir, esta persona tiene un año de estar presentando síntomas, ya sea de forma retrospectiva, o sea, que yo me siento, le hago la historia y me cuentan, ay, es que empezó hace 2 años, empezó hace 1 año y medio, o prospectiva, yo lo veo hoy a este paciente y lo vuelvo a ver en 1 año y veo que de mi primera consulta a la siguiente progresó. Entonces, ya sea por historia o porque yo mismo lo puedo constatar o lo encuentro en el expediente clínico. Pero además de eso, tiene que tener 2 de las siguientes características. Una o más lesiones en P2, que es una secuencia de la resonancia, características de la esclerosis múltiple, que yo les enseñé cuáles eran las características, y en las regiones características, periventricular, cortical, yuxtacortical e infratentorial que estábamos hablando. Además, 2 o más lesiones hiperintensas en T2, que es una secuencia, hiperintensas es que brillan, como las que les enseñé en la resonancia, en la médula espinal. O, en su defecto, presencia de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo que hablamos. Entonces, por ejemplo, si en el lugar donde estamos no tenemos acceso a las bandas, bueno, con las lesiones de resonancia, los 2 anteriores, podríamos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva. Y bueno, ¿y qué pasa con la esclerosis múltiple secundaria progresiva? Es decir, la que empieza como una recaída remisión, pero de repente empieza a acumular, sin recaídas, empieza a acumular discapacidad. Bueno,
Para empezar tenemos que hablar cuál es la historia natural de la esclerosis múltiple. En los estudios en los que se vio sin tratamiento la historia natural de la esclerosis múltiple, desde un 30 hasta un 50% de las formas de recaída en remisión que no usaron ningún medicamento se transformaban a secundaria progresiva a los 10 a 15 años después del inicio de la enfermedad. Y a los 20 años todavía era un número aún mayor, un 80%. Entonces parece ser que esta es la historia natural de la recaída en remisión antes de que pudiéramos hacer una intervención farmacológica. Ya los estudios observacionales actuales que vieron qué pasa indican que este ya porcentaje es mucho menor y va a depender de lo que vamos a conversar ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el diagnóstico de la esclerosis múltiple secundaria progresiva generalmente es un proceso gradual. No es como la primaria progresiva que yo me siento y puedo ver si cumple el checklist. No, es un proceso gradual. No existe un parámetro claro establecido, ya sea clínico o a pesar de que presentó esto ya es, o de laboratorio o de gabinete como si teníamos para la primaria progresiva. Unos criterios diagnósticos pues bastante bien establecidos. Generalmente, dice la literatura, hay un largo periodo de diagnóstico incierto, es decir, que entre que el doctor lo sospecha, pero no está seguro, ¿verdad? Y entonces empieza a sospecharlo y empieza a ver, generalmente el diagnóstico es retrospectivo, y generalmente ya se hace cuando la persona tiene bastante discapacidad, tiene más de 6 o más en la escala de EDS. Hablan los estudios que se vio que hasta 2.9 años en promedio el 70% de los médicos pues dudan, o sea, ya se presentaban características de ser progresiva, pero duraron en hacer ese diagnóstico. ¿De acuerdo? No hay síntomas específicos para decir estos son de esclerosis de progresión, pero sin embargo lo que más peso tiene es el deterioro motor. Existen algunos criterios predictores de que sea es mayor la conversión a esclerosis múltiple secundaria, sin embargo ha sido controvertido este asunto. Por ejemplo, se habla, y sí se ha demostrado en estudios, de que el sexo masculino, los hombres convierten más tempranamente, en promedio a los 4 años, que las mujeres, a esclerosis múltiple secundaria progresiva. Sin embargo, aunque ellos convierten más temprano, se ha visto que a la misma edad llegan a estadios avanzados. Por ejemplo, en EDS de 8 llegan a la misma edad, aunque ellos convierten a secundaria progresiva antes. Cuando la edad del diagnóstico de la esclerosis múltiple es mayor, hay más riesgo. Cuando en el inicio de la enfermedad hubo un mayor número de recaídas y que además se recuperaban pobremente, o sea, quedaban con discapacidad desde el inicio, y cuando en el inicio había muchos síntomas motores y de esfínteres. De acuerdo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, vamos a ver. Generalmente hay un retraso en el diagnóstico y esto se debe a varios factores que ya vamos a conversar. Se hizo un seguimiento en las bases de datos a 5 años tratando de establecer criterios más tempranos que nos digan, que nos puedan decir que esta persona va a progresar más rápidamente a una esclerosis múltiple secundaria, y se encontraron estos como los mejores predictivos, que la persona tuviera un EDS más de 4, ¿verdad? Que tuviera, el EDS se estratifica por diferentes áreas: piramidal, sensitivo, cognición, vista, pero que en la parte piramidal tuviera más de 2, eso quiere decir que tuviera una discapacidad, o sea, que no solo tuviera signos al explorar al paciente, y que después de 3 meses de evolución
esta persona tuviera un aumento del EDS. Si era menor de 5.5 el previo, 1, y 0.5 en mayores de 6, buscando un diagnóstico temprano. Ok, pero ¿cuáles son las limitantes del diagnóstico de la esclerosis múltiple progresiva? Secundaria progresiva. Uno de los principales es el EDS como tal, en la escala que usamos. La escala que usamos es muy subjetiva en ciertas cosas, por ejemplo, la vejiga, el intestino, la marcha o deambulación. Hay mucha variabilidad entre un explorador y otro explorador, ¿verdad? Sobre todo en los estadios tempranos. Digamos, 2 exploradores pueden darle un EDS diferente al mismo paciente. Además, algo muy importante, el EDS se fija más, le da demasiado énfasis en lo motor de las piernas, de los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, subestima, no le da la importancia requerida a la funcionalidad de los miembros superiores, de las manos, que eso es muy importante, y de la cognición, es decir, la memoria, lo que podemos hacer, lo que podemos planear, son cosas muy importantes, pero el EDS realmente no les da mucha relevancia, ¿de acuerdo? Entonces se plantea utilizar métodos alternativos, que por ejemplo esta escala, que agrupa 3 pruebas, que es para los miembros superiores, la de los 9 hoyos, la marcha de los 25 pasos para deambulación, o para cognición el PASAT. Y entonces ahí es como más integral, y si alguno de estos se deteriora en un 20% o en el score general 0.5, empezamos a ver más correlación con la progresión de la enfermedad. Y bueno, un punto muy importante que yo creo que nos ha pasado a todos, y para ir hablando de la próxima charla que vamos a recibir, es que las opciones terapéuticas en las formas progresivas son mucho más limitadas. Entonces, como médicos, aunque sospechemos a veces que está progresando el paciente a una forma progresiva, queremos ofrecerle algún medicamento, queremos dejarlos en las terapias modificadoras de la enfermedad, y hasta hace poco tiempo tenemos ya opciones en en estos fenotipos. Entonces, antes el hacerle el diagnóstico de una forma progresiva era condenar al paciente a no tener ningún tratamiento. Entonces, el médico era renuente a cambiar el diagnóstico. Se hicieron varios estudios de las diferentes terapias y se dieron cuenta que tal vez muchas de esas terapias fracasaban en realmente mostrar efectividad, porque ya cuando se les hace a estos pacientes el diagnóstico de una forma secundaria, suelen estar muy avanzados. ¿De acuerdo? ¿Qué otros parámetros estamos estudiando? Bueno, se están estudiando otros hallazgos en resonancia magnética que nos indiquen que esa persona puede progresar a esclerosis múltiple secundaria progresiva. Por ejemplo, las lesiones en la corteza cerebral o la atrofia de la sustancia gris cortical o de la médula espinal. No se vio que se asociara tanto a las lesiones en sustancia blanca, sino más a sustancia gris, la progresión de la discapacidad, del aumento de DS. Hay otros marcadores como el neurofilamento de cadena liviana y la proteína ácida fibrilar biliar, que también se están estudiando como marcadores de progresión. Y en el estudio que les mostré, la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, también en los pacientes que no han tenido neuritis óptica, hay estudios que correlacionan el grosor de unas fibritas que son peripapilares y más el adelgazamiento de una capa plexiforme interna. Entonces ellos en ese estudio pueden ver el adelgazamiento de ciertas capas que nos pueden correlacionar con una progresión de esa esclerosis. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles son las conclusiones? Claramente, el diagnóstico de las esclerosis múltiple progresivas no es sencillo por múltiples factores. De hecho, vemos en la clínica que muchas, ante la falta de tratamientos
que ofrecer. Previamente muchas formas primarias progresivas eran catalogadas como recaída en remisión, equivocadamente con el ánimo de ofrecerle alguna alternativa al paciente. En la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico es ya muy tardío, ya la discapacidad es avanzada, y bueno, por dicha y por suerte, hay múltiples investigaciones sobre cómo hacer un diagnóstico más temprano de las formas progresivas, que va de la mano con el desarrollo de nuevas terapias modificadoras de la enfermedad para estos fenotipos, que es la charla que nos van a hablar el doctor Díaz próximamente sobre lo que es las opciones de tratamiento. Y pues como se pudo ya claramente demostrar, se ha evidenciado que el uso temprano y adecuado de tratamientos modificadores de la enfermedad en esclerosis múltiple, recaída en remisión, que es la más frecuente, retrasa esa evolución natural a las formas de esclerosis múltiple secundarias progresivas. Si bien no todas de forma natural iban a progresar, sí, como vimos, un 80% se esperaría que progresara a las formas progresivas. Y bueno, muchas gracias. Eso sería lo que tenía para presentarles hoy, y vamos a ver si tenemos preguntas que contestar del tema. Sí, le escucho bien, Mario. Ok, bueno, Paola, muchas gracias por la pregunta. El caso que nos describe es muy, a ver, no es infrecuente, de acuerdo. Como les hablaba, el diagnóstico de las formas progresivas a veces es difícil, ¿verdad? Muchas veces no es clara la historia, ¿verdad? Y pues a veces, como la esclerosis múltiple recaída en remisión es la más frecuente, a veces se diagnostica erróneamente como este tipo de esclerosis múltiple, y bueno, antes no teníamos ninguna terapéutica que ofrecer con evidencia a las formas progresivas, ni a la primaria progresiva ni a la secundaria progresiva. Pues con la aprobación de lo que ocrelizumab para el uso en las primarias, bueno, en las formas progresivas activas, pues hay una posibilidad, ¿verdad? Y entonces probablemente se hizo la revisión del caso, o alguien, antes era un poco más difícil, ¿verdad? Había más limitación de resonancias, ¿verdad? Entonces, pues es parte de lo que estamos haciendo, tratando de mejorar el diagnóstico para el acceso a los medicamentos en los diferentes países. Lo que ella dice también, que como parte, aparte de la conferencia, existe mucho desconocimiento de los médicos en otras áreas generales sobre el manejo de la esclerosis múltiple. Entonces, generalmente, cuando ven, por ejemplo, un medicamento como el ocrelizumab o cualquier otro medicamento de uso especializado, les da mucho temor, no saben, y entonces limitan mucho el tratamiento sintomático del paciente, que es lo que debería haber recibido, un tratamiento para el dolor
o para la espasticidad, la fatiga, la depresión, todo esto muchas veces son cosas muy importantes de la enfermedad que por falta de conocimiento, pues no se les atiende, ¿verdad? Entonces, esto que ella nos describe es súper frecuente en nuestros pacientes y es por eso que como FOSEM nos hemos abocado a la educación de médicos generales, especialistas en otras ramas, terapistas físicos, enfermeras y por supuesto del paciente, para que el tener una enfermedad desmielinizante no sea un tabú y que se le pueda ofrecer a este paciente pues todo lo que necesita. Gracias, doctora. Tal vez porque tuvimos ahí un problemita de audio. La pregunta de Paola era que por qué al principio la diagnosticaron como EMRR y 2 años después como EMPP, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchen les quede claro que era que usted se estaba refiriendo porque tuvimos un problemita ahí al momento de formular la consulta. Perfecto. De momento, esa es la única pregunta que tenemos. Hay algunas cuestiones aquí relacionadas al tema del tratamiento, pero creo, doctora, que usted nos indicaba que tendremos una charla posterior en la cual precisamente se estará abordando este tema. Claro, yo sé que hay muchas preguntas sobre cuáles son las opciones, ¿verdad? Y entonces ya tendremos una próxima charla para saber lo que ya está aprobado y las opciones que están bien. Vamos a dar un momentito a los compañeros de Facebook a ver si alguien más quiere hacer una consulta y si no le vamos a dar la bienvenida también al doctor Alejandro Díaz, que precisamente será el profesional que en los próximos días nos estará conversando sobre el tratamiento a lo que usted ha estado hablando el día de hoy. Bueno, mientras nos ingresan otras consultas, vamos a darle la bienvenida al doctor Alejandro Díaz, quien es el presidente de FOSEM Costa Rica. Buenos días, don Alejandro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que no con tanto frío como yo aquí. Bueno, muchas gracias, Priscila, por tu exposición siempre tan didáctica y completa. Adelantándoles como abrebocas, creo que le dicen en algunos países, o boquitas por acá, comentarles que la próxima semana vamos a seguir con este pequeño programa de educación sobre las formas progresivas de esclerosis múltiple y ese día, justamente el sábado próximo, les voy a compartir realmente la importancia que tiene el papel del paciente en el tratamiento de esta forma de la esclerosis múltiple, ¿sí? Claro que desde las formas remitentes recurrentes es importante la participación del paciente en el tratamiento de esta enfermedad, pero en las formas progresivas se hace todavía más importante el poder trabajar en equipo con su neurólogo. Y vamos a ver acerca de los fármacos nuevos que se han estado aprobando últimamente para estas formas, pero también las otras cosas que hay que agregar a ellos para que realmente tengamos un tratamiento lo más exitoso posible para estas formas de esclerosis múltiple que se podría decir son un poco más avanzadas. Así que los esperamos también la próxima semana. Creo que podrá haber tal vez alguna otra preguntita por ahí o comentario. Vamos a ver si nos ingresan algunas otras preguntas. Sí, las que tenemos tienen que ver precisamente con el tema de tratamiento. Entonces, me imagino, doctor, que tal vez prefiere usted invitarlos o para que efectivamente se conecten en los próximos días a la charla que usted estará dando y pues ahondar en esta parte de la exposición sobre la esclerosis múltiple progresiva. Sí, correcto. Ahí vamos de pronto algunas preguntas se van a ir resolviendo en la presentación
y las que no, pues las vamos a tener guardadas para poder responderlas ahí en el próximo capítulo de esta serie de EM progresiva. Aquí tenemos otra pregunta de don Isaac Pérez, que me parece muy acorde con la realidad actual que vivimos. Dice don Isaac, ¿me pueden poner la vacuna contra COVID? ¿Se puede poner la vacuna contra el COVID una persona diagnosticada con esclerosis múltiple? Bueno, es el tema de moda y claro que es muy importante retomar este tema. La vacunación de los pacientes con esclerosis múltiple pues no está contraindicada. De hecho, algunos de ellos, al tener otros factores de riesgo, ¿verdad? Y por edad, son grupos prioritarios de vacunación, ¿verdad? No está contraindicado por presentar esclerosis múltiple el vacunarse, ni en realidad por ningún tratamiento. Sí, con ciertos tratamientos hay que ponerse de acuerdo con el médico porque si se vacuna podría tener menor, más bien efectividad la vacuna según el medicamento, ¿verdad? Entonces más bien hay que coordinar muy bien el momento de la vacunación para que sea el más propicio según el medicamento para que el paciente pues haga defensas, pero sí se pueden vacunar los pacientes con esclerosis múltiple. De hecho, los pacientes que con mayor discapacidad tienen un mayor riesgo y pues deberían ser tomados en cuenta como grupos prioritarios de vacunación, ¿verdad? De hecho, las asociaciones de pacientes pues están en una lucha de que se les permita vacunar en algunos países también en otros que se tomen los pacientes con esclerosis múltiple como grupos más bien prioritarios de vacunación. Muchas gracias, doctora. Vamos a revisar acá algunas otras preguntas. Ahí tenemos ya algunas personas confirmando asistencia a la actividad con el doctor Díaz, así que reiterarles que se estará comunicando oportunamente el día y la hora para que puedan integrarse. Sí, el resto de preguntas que tenemos tienen que ver precisamente con el proceso de medicación. Entonces, vamos a guardarlas, vamos a tenerlas acá para la charla precisamente del doctor Díaz. Y, doctora, si no tiene usted algo más que aportar a esta excelente exposición que ha realizado el día de hoy, o si no ingresar a otra pregunta en este momento, pues darle las gracias. Ha sido de mucho provecho y esperamos que así sea también para los pacientes. Dígame, podría, Marlon, revisando acá en el chat veo algunas preguntas que creo que es importante contestar. Por ejemplo, Antonieta pregunta que si es fácil que se confunda la esclerosis múltiple secundaria progresiva con neuromielitis óptica. Me parece una pregunta muy importante hablando del diagnóstico. Le diría a Antonieta que pues puede ocurrir, ¿verdad? La neuromielitis óptica pues tiene sus criterios diagnósticos como tal, ¿verdad? Produce lesiones a nivel ocular que son un poco diferentes, que son como más discapacitantes. Y a nivel medular, pues como vimos las lesiones que les proyecté a nivel medular son más cortas en esclerosis múltiple, en neuromielitis óptica son más largas, pero claramente por la sintomatología y por el grado de discapacidad se podrían confundir. Utilizamos los criterios de resonancia, utilizamos los criterios del tipo de lesiones y también se hacen determinaciones que cada vez tenemos más acceso a anticuerpos, antiacuaporina 4 y anti-MOG para hacer diagnóstico diferencial, pues en algunos casos se podría confundir. También estoy viendo otra pregunta de Diana Herrera
que dice que le diagnosticaron recaída en remisión hace 6 años, utilizó interferón, es seguro, ¿por cuánto tiempo se puede tener hijos con ese tratamiento? Nos pregunta Diana. Bueno, a Diana decirle que ella dice que tiene una recaída en remisión, utiliza interferón y bueno, teme por la seguridad de que pueda tener hijos con el medicamento. Pues ya habíamos dado una charla previa al respecto y decirle que sí, ¿verdad? O sea, realmente el uso de interferón hasta el embarazo es seguro, inclusive podría utilizarse durante el embarazo según el caso. Lo importante es mantener, para unirlo acá, el tratamiento adecuado, el control adecuado, valorar signos que nos puedan sugerir la progresión a la enfermedad progresiva y ver si es adecuado el tratamiento, le está funcionando, no tiene brotes, más lesiones, o es necesario el cambio a un medicamento de mayor efectividad en caso de que la enfermedad no esté controlada, precisamente para lo que estamos hablando, para prevenir la progresión de la discapacidad y el llegar más tardíamente, ojalá no llegar a las formas progresivas de la enfermedad. Las otras veo que es un poquito más de tratamiento. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta con respecto al tratamiento, al diagnóstico, perdón. Ok. Bueno, hay una pregunta de Nana que dice qué pasa con este tipo de enfermedades y la epilepsia. Bueno, las crisis convulsivas o las crisis por epilepsia no son frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple, pero se podrían presentar, ¿verdad? Ante esto, pues generalmente se tratan las dos cosas, ¿verdad? Tanto la esclerosis múltiple como las crisis. En lo personal, yo sí tengo una paciente que tiene ambas patologías, ¿verdad? Y bueno, según la evolución de la enfermedad, de hecho es una paciente con una forma progresiva, la evolución de la enfermedad, trataríamos con los fármacos modificadores de la enfermedad la esclerosis múltiple y tratamos de buscar un tratamiento para la epilepsia con las menores interacciones con ese tratamiento, ¿verdad? Y así, no solo para la epilepsia, sino para el resto de enfermedades, los pacientes con esclerosis múltiples progresivas pueden tener otras comorbilidades. Yo tengo pacientes con diabetes, con hipertensión, con colesterol. Tenemos en realidad un paciente que puede tener cualquier otro tipo de patología y entonces hay que hacer un equilibrio entre los tratamientos que se usan para ambas enfermedades. Doctora, con permiso. Tal vez Raquel Molina nos pregunta la diferencia de una esclerosis múltiple con una ELA, que es una esclerosis lateral amiotrófica. Decirle a Raquel que por eso los criterios diagnósticos, ¿verdad? La esclerosis lateral amiotrófica vemos otras cosas, vemos más que el paciente se atrofia, fasciculaciones, problemas para deglutir, progresivos rápidamente, y existe un estudio que se llama electromiografía que también nos ayuda a guiarnos más hacia una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad completamente diferente. ¿De acuerdo? Básicamente son las preguntas que encontraba yo por acá. No sé si Marlon habrás visto alguna otra. No, doctora, básicamente son las mismas que usted ya respondió, las que logramos identificar. Y de nuevo, pues agradecerle la exposición que ha realizado el día de hoy. Creemos que ha sido
de suma importancia para las personas que se han conectado y lo seguirán siendo también para quien quiera repasar esta charla. Va a estar disponible en la página de Facebook de FOSEM y también en el canal de YouTube. Muchas gracias. Doctora, esperamos tenerla pronto de nuevo con nosotros, aportando sus conocimientos. Y a las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus experiencias, sus inquietudes. Y recordarles que el doctor Alejandro Díaz estará en unos días haciendo una presentación sobre el tratamiento para la esclerosis múltiple progresiva. De esta manera llegamos al final de la charla y que tengan un bonito sábado y que disfruten al lado de sus familias y en el mejor proceso de recuperación para las personas que nos acompañan como parte de la comunidad de FOSEM. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Que pasen un bonito sábado. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego, Priscila. Me puse un poquito doctor. tarde. ¿Cómo estás? Un placer saludarlo. Me pusieron una reunión en la universidad a las 9. Y bueno, terminó un poco tarde. Pero bueno, ya me completaré tu buena conferencia seguramente ya en el FOSEM o en YouTube. Gusto en verte. Doctor. Un placer, doctor, igual. Doctor, saludos. Seguimos al aire por si quiere usted enviar un saludo en este momento. No, realmente ya creo que ya, yo creo que Priscila y Alejandro, que ya dio su saludo. Está bien, yo era para aprender un poco de Priscila realmente. Muchas gracias. El doctor Gracia, presidente adjunto de FOSEM. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.